Hola, buenos días. El día de hoy continuamos con el libro de Deuteronomio, capítulo 31. Es muy importante saber de que a partir del capítulo 31 hasta el final se va a estar dando la última sección de este libro. En este capítulo también vamos a encontrar el último discurso y el quinto a la vez, el quinto y el último discurso de Moisés, y lo hará ante el pueblo de Israel. A medida que se va desarrollando el capítulo 31, vamos a encontrar que se estará dando un cambio, se estará dando una transición en el liderazgo. Y vamos a notar de que una vieja generación le dará paso a una nueva generación. Un viejo líder, Moisés, seguirá y uno nuevo vendrá, uno nuevo empezará con este liderazgo. El día de hoy nos toca revisar de los versos 9 al 19. En estos versos vamos a encontrar tres situaciones, vamos a encontrar tres momentos que se van a dar y del cual cada uno de nosotros vamos a aprender una lección que el día de hoy la palabra de Dios nos deja, y esta palabra sigue permaneciendo porque Dios quiere seguir obrando en la vida de cada uno de nosotros. Y esta primera situación, este primer momento, lo vamos a encontrar de los versos 9 al 13. Vamos a leer. Y dice así: Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él le escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel y a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir toda la palabra de esta ley. Y los hijos de ellos que no supiesen, que no oigan y no aprendan a tener temor de Jehová vuestro Dios, todos los días que vivieres sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. En este primer momento, en esta situación que se está dando, yo quiero hacer un énfasis, y el énfasis es que nosotros tenemos que siempre meditar en la palabra de Dios, que es nuestra responsabilidad leer la palabra de Dios. Vamos, a medida que hemos leído, probablemente se haya entendido de que cada 7 años les hacían recordar, pero quiero leer nuevamente este verso 10 que dice: y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos. Aquí no solamente está haciendo una referencia de que la ley tenía que ser recordada cada 7 años, sino también cuando se referían a la fiesta de los tabernáculos, también ahí lo que quiere decir es también cada año, porque cada año se celebraba la fiesta del tabernáculo. Entonces, aquí vamos a ver que los levitas tenían la gran responsabilidad de cuidar la ley escrita. Debía ser guardada junto al arca del pacto, las 2 tablas del decálogo. Estas tablas que todos nosotros, cada uno de nosotros, lo conocemos muy bien. Y a medida que vemos la importancia que se da en esta situación y el recordatorio que hace Moisés, nosotros vamos a ver que la palabra de Dios no solamente tenía que ser escuchada por los presentes, sino que en el verso 13 también menciona y dice que esta palabra también la escucharán y la tendrán que escuchar los que no están. Está refiriéndose al futuro, se está refiriendo a nosotros, que nosotros también tenemos que escuchar la palabra de Dios, que nosotros también tenemos que estudiar la palabra. Eso nos deja el verso 13. En realidad, el énfasis de esta primera situación nos está diciendo que todos
tenemos que leer la palabra de Dios para poder tener temor de Dios. Esto es muy importante, porque el día de hoy las Sagradas Escrituras tristemente ha sido desatendida hoy en día. Ante tantas situaciones que se dan, muchas veces se ha leído la palabra de Dios de una forma general. Muchas veces cada uno de nosotros hemos interpretado la palabra de Dios a la forma de como hemos creído y no hemos revisado lo que realmente el autor que escribió quería transmitir. Ahora vamos a ver la segunda situación, el segundo momento. Y se da de los versos 14 al 18. Vamos a leer. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión, para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué, y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se pasó sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me ha venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Y en esta segunda situación que se da en los versos del 14 al 18, en estos versos, esto revela miren, a medida que vamos leyendo estos versos, nosotros podemos ver de que Dios conoce profundamente nuestro corazón, conocía profundamente el corazón de Israel, porque él ya sabía, ya tenía previo conocimiento, ya tenía el conocimiento de lo que iba a ser Israel, y era que le daría la espalda, ¿no? Es triste, es muy triste, pero Dios sabía que se iba a dar esta situación, pero también hubo una respuesta, ¿no? Y él dice que le daría, ¿no? Que escondería su rostro del pueblo de Israel, ¿no? Y esto se dio por el continuo pecado de Israel, ¿no? Con respecto a la idolatría, ¿no? Y a medida que hemos leído estos versos, vamos a encontrar que hay verbos que se van a dar y que son muy importantes, como por ejemplo, se levantará el pueblo de Israel, fornicará, me dejará, invalidará mi pacto, ¿no? Es muy triste, pero también a medida que se va dando estas acciones, también se va a ir dando unas reacciones, ¿no? Y que obviamente son pues las consecuencias, ¿no? Y uno de estos son que serán consumidos. Muchos males y angustias vendrán, y lo podemos notar en los últimos versos que hemos leído, ¿no? Uno de ellos, que es el fundamental y el que doldría más, sería que la presencia de Dios ya no estaría con ellos, ¿no? Y esto es algo muy triste, ¿no? Vamos a leer esta tercera situación. La tercera situación es el último verso y dice: ahora pues escribíos este cántico y enseñad a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Y aquí termina el último verso y la última situación que se está dando con el pueblo de Israel, porque Dios le va a pedir a Moisés
que haga un cántico, ¿no? Le va a pedir que a través de este cántico, a través de esto, deje como constancia, que deje como testigo, ¿no? Sobre lo que ha hecho el pueblo de Israel, ¿no? ¿Con qué fin será? Será con el fin de que más adelante pueda recordarle al pueblo de Israel, que pueda recordarnos a todos nosotros qué cosas tenemos que hacer para que no sucedan, porque Dios ya conoce nuestros pensamientos, Él ya sabe lo que hay en nosotros ya. Y, y aquí hay algo muy importante, porque estas tres situaciones donde nos habla de la importancia de leer la palabra, en la segunda situación nos habla de que toda acción, de que todo pecado trae una consecuencia, hay una reacción. Este tercera situación también nos enseña de que nosotros también tenemos que recordar, ¿no? Tenemos que recordar lo que Dios ha dejado en su palabra. En esta tercera y última, Dios le pide a Moisés que escriba una canción, ¿no? Porque dice de que el hombre recuerda más con las canciones, ¿no? Y estas son las tres situaciones que nos van a enseñar, ¿no? Y, y a medida que iba leyendo eh, este pasaje, yo podía notar en mi meditación, ¿no? De que a Moisés no solo le deja el pueblo, Moisés no solamente le deja al pueblo de Israel, pues un documento, ¿no? Que estaba en el arca del pacto, ¿no? Sino que también, que dice, ¿no? ¿Cómo y por qué obedecer la voluntad de Dios? Sino también un canto que narra una triste historia, ¿no? Moisés no solamente les había dejado el decálogo, sino que también les había dejado una canción, ¿no? Les había dejado una triste canción que narra la historia, ¿no? De el pecado de Israel, ¿no? Y este himno se adelanta a hablar sobre la infidelidad, ¿no? Del pueblo de Israel. Por eso, a manera de conclusión, es muy importante que nosotros podamos profundizar en la palabra y aún si tú cayeres, si tú pecares, ¿no? En Dios tenemos restitución, en Dios tenemos perdón, en Dios podemos nosotros encontrar esa nueva oportunidad, ¿no? Porque Él nos ama y Él, a medida que yo he ido leyendo el libro de Deuteronomio, yo me preguntaba por qué repetidas veces, ¿no? Una y otra vez le repetía lo mismo al pueblo de Israel. Y era porque tenemos la tendencia a ser olvidadizos, ¿no? Y por eso nos repite a cada momento. Por eso yo quería dejarles con esta meditación y que nosotros podamos perseverar en su palabra, pero también estudiarla, profundizarla, ¿no? ¿Para qué? Para que esa palabra nos acompañe